Bueno, buenas tardes. Ustedes son la sección I. Ah, me está diciendo que también está trabajando con datos, me dice. Andri, No, profe, con wifi. Pero que nomás estamos usted y yo, no importa. perdón, no le copio bien. Que no se metió nadie más. Sí, nada más que entró usted, imagínese, uno solo le voy a dar porque tengo que dar la clase. Ok, para hoy tenemos entonces pautado lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo las podemos visualizar en un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Aquí está dibujado un triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. El lado del triángulo que está frente al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Lo estoy designando aquí con una letra H. Por aquí está escrito, ve, H es hipotenusa. Y este es el ángulo agudo. Ángulo agudo quiere decir que es un ángulo de 90, menor de 90 grados. Entonces, los otros dos lados, este se llama hipotenusa, el que está frente al ángulo de 90 grados, y los otros dos lados se llaman catetos. Este lado del triángulo o este cateto para este ángulo es un cateto opuesto, lo designo como CO. Y este que está al ladito del ángulo se designa como CA, como cateto adyacente. Aquí están escritos, H es hipotenusa, CO es cateto opuesto y CA es cateto adyacente. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo son 6, el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cosecante. Y se designa con sen, cos, tg, ctg, ss y csc. ¿Me está copiando, no, Andri? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, aquí están estipuladas cada una de ellas. El seno cuando yo diga el seno del ángulo, el ángulo se refiere a este ángulo que está aquí. Esta letra que está aquí se llama tita. Se llama tita. Es una letra griega, así como alfa y beta que se usan para designar ángulos. Entonces, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Así se designan cada una de las funciones trigonométricas. Cuando yo me refiero al cateto opuesto, me refiero a esta medida que hay desde aquí hasta aquí. Y cuando me refiero a hipotenusa, me refiero a la medida que hay desde aquí hasta aquí. O sea, esta medida es la hipotenusa y esta medida es el cateto opuesto y esta medida es el cateto adyacente. Ok. Existen también lo que se llaman identidades trigonométricas que muchas veces se utilizan para cuando uno está haciendo cálculos. La tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno. Seno del ángulo, por supuesto, sobre el coseno del ángulo. La cotangente es coseno sobre seno. Fíjense que son inversas, ¿ves? Este es seno sobre coseno y este es coseno sobre seno. Ellas dos son inversas. La tangente es el inverso de la cotangente, que es lo que estamos diciendo aquí, porque la tangente y la cotangente son inversas cada una de ellas. La secante es el inverso del coseno. La cosecante es el inverso del seno. Aquí hay tres más identidades trigonométricas que muchas veces se utilizan en los cálculos. Dice seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a la unidad a 1. La tangente cuadrado del ángulo más 1 es igual a la secante cuadrado del ángulo. Y la octava dice cotangente cuadrado del ángulo más 1 es igual a la cosecante cuadrado del ángulo. Hay más identidades trigonométricas. Lo que pasa es que yo coloqué aquí estas 8 porque son las que más se utilizan. Ok. También debemos recordar lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que esta C es la hipotenusa y A y B son los catetos. ¿Ves? Dice, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, esta distancia elevada al cuadrado, la C, es igual a esta al cuadrado más B elevada al cuadrado. También existe
Aló, ¿me copia, Andri? Pues, voy a caer esta broma. Aló, Andri, ¿me copia? Carlos José, ¿me copia? Andri, ¿me copia? Sí, profe, sí. Sí, hubo un Parece bajón, ¿no? como... Hubo un bajón de luz. Sí. Ok, íbamos por aquí. Ya habíamos hablado del teorema de Pitágoras. Hablando de la función que se llama función inversa, aparece el seno del ángulo es igual a A sobre C. ¿Por qué? Porque sería cateto opuesto. Fíjese que la A es el cateto opuesto y C sería la hipotenusa. Entonces sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Había alguien más que había entrado, pero debe ser con el problema del bajón, seguro que se le cayó el internet o algo así. Se salió ya de la clase, no sé. Fíjese que si yo aplico seno a la menos 1 de este lado y Ah, aplico seno a la menos 1 de este lado, entonces el seno a la menos 1 con el seno son funciones que son inversas y se pueden cancelar. O sea que nada más que me quedaría el ángulo, ¿ves? El tita este que está aquí, ¿ves? ¿Qué sería el seno a la menos 1 de A sobre C? O sea, del valor de A sobre C. Usted lo mete en la calculadora y le aplica la función seno a la menos 1 y eso le daría el valor del ángulo. Igualito lo podría hacer con el coseno a la menos 1. Aparece también esa función, aparece dentro de la calculadora. Pero en este caso sería cateto adyacente, que sería B sobre la hipotenusa. Pero la que más se usa para calcular ángulos es esta que está aquí. Tita igual a la tangente a la menos 1 de el cateto opuesto que es A sobre el cateto adyacente que es B. Esa es la que más se utiliza. No sé si tiene alguna preguntita de esto que hemos visto hasta ahorita. Andri, no sé, profe, que quién... no le copio bien, se corta cuando habla. Es que la mujer que tengo. ¿Perdón? Tengo muy mala señal. Pero sí me está copiando a mí. Sí, sí. Ok, fíjese, aquí hay un problema, ¿ves? Dice, dado el siguiente triángulo, este triangulito que está aquí, ¿ves? Un triángulo rectángulo, por supuesto, porque tiene un ángulo de 90 grados. Hallar el valor de B y el valor de A. Ok, dice, hallar el valor de B y hallar el valor del ángulo. O sea, hallar el valor de B y el valor de tita, dice aquí. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras aquí, ya nosotros sabemos que C elevado al cuadrado debe ser igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿ves? Si yo despejo el valor de B, que es el que a mí me interesa, el que me están pidiendo en el problema, agarro A cuadrado y la paso a restar del otro lado, ¿ves? Al lado de C cuadrado. Entonces me queda que B cuadrado es C cuadrado menos A cuadrado. Fíjese que después lo que hago es aplicar raíz cuadrada del lado izquierdo de la igualdad y aplicar raíz cuadrada del lado derecho de la igualdad. Todo lo que yo le hago al lado izquierdo tengo que hacerlo al lado derecho porque si no afecto la igualdad. Fíjese, después destruyo esta raíz con este cuadrado. ¿Por qué? Porque la radicación y la potenciación son funciones inversas. Y lo que me queda es el valor de B igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Aquí no puedo yo estar cancelando esto con los cuadrados estos que están aquí. ¿Por qué? Porque tengo un signo menos aquí que me afecta y no puedo realizar esa operación. Aquí de este lado sí, porque la B está sola, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hago para calcular a B? Reemplazo los valores. C vale 5, aquí 5 al cuadrado, y A vale 3, ¿ves que me lo están dando? Entonces calculo el valor de B. Aquí me queda 5 al cuadrado sería 25, 3 al cuadrado sería 9, 25 menos 9 sería 16, la raíz cuadrada de 16 sabemos que es 4. Entonces B vale 4. Fíjense que cuando ya tengo el valor de A, que me lo estaban dando desde el principio, y tengo el valor de B, yo puedo aplicar esta función que está aquí, esta fórmula, para poder calcular el ángulo. Digo, tangente a la menos 1 de A sobre B. A vale 3 y B vale 4. Usted hace esto en la calculadora, tangente a la menos 1 de 3 cuartos, de 3 sobre 4.
o de 0,75 porque 3/4 es 0,75. Le debería dar 36,86. No sé si tiene la calculadora allí para que haga el cálculo. No, profe, no la tengo a mano. Siempre tengan calculadora a mano, porque a veces tienen que hacer algún cálculo y entonces, bueno, eso era lo que traía yo de las funciones trigonométricas. No sé si tiene alguna pregunta. Ya eso es todo, profe. Sí, esa es la parte de las funciones trigonométricas. Ya que estoy tomando un captura de pantalla, a ver si me sale bien aquí. Y nada más que entró usted, imagínese. Eso es print pantalla. Profe, ¿y no tiene otro ejercicio? Sección I. Solo ese. Sí, solamente tengo ese, ya va, sección I. Hoy es 20/05/21. Es que todos se fundan en lo mismo, todos se fundan, los ejercicios se fundan. Es que mientras tengáis la fórmula y sabéis despejar todo bien, ¿no? Claro, o sea, vamos a suponer, aquí en este caso, vamos a ver aquí, ¿ve? Vamos a suponer, ¿ves? Que yo le doy el valor de B. Le digo que B vale 4 y le digo que me busque a A. Bueno, usted lo que hace es que despeja de aquí. En vez de despejar a B, despeja a A, pues. Igualito, B pasaría a restar de este lado, le quedaría C cuadrado menos B cuadrado, sería A cuadrado, ¿ves? Y después destruye con la raíz cuadrada, aplicando raíz cuadrada de los dos lados, destruiría el cuadrado y le quedaría A sería igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. ¿Me explico? Y hace su cálculo igualito. Eso no tiene nada que variar ni nada de eso. La cuestión, como dice usted, es que usted tiene que saber despejar, como acaba de decir usted. Y aquí, si yo le digo, calcúleme la hipotenusa, tengo que darle este valor, el de A y el de B, para que usted pueda calcular a C. Entonces aplicaría nada más esta, pero aplicaría raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí, ¿ves? Pero es lo mismo, automáticamente es lo mismo. O sea, saber despejar para calcular cualquiera de las variables que le pidan, a C, a B o al ángulo. Eso depende. Si el ángulo está por aquí, si el ángulo está aquí, donde estoy señalando ahorita con la manito, ya usted sabe que el cateto opuesto va a ser entonces B y el adyacente va a ser A. ¿Me explico? Eso depende de la posición donde esté el ángulo. El lado que está frente al ángulo de 90 grados, que es este, siempre se llama es hipotenusa. Pero si el ángulo es este, el adyacente es B y el opuesto es A para él, ¿ves? Pero si el ángulo es este que estoy señalando con la manito, este que está aquí, el opuesto sería B y el adyacente sería A, sería al contrario, ¿me explico? Andri, ¿me copió? Sí. Sí, profe. No sé si tiene alguna pregunta más al respecto. No, no, porque no, ya con la ¿cómo se dice? Con la fórmula lo tengo todo. Sí, correcto. Al usted sabe trabajar con estas fórmulas que están aquí, estas que están aquí, ¿ves? Todas estas fórmulas que están aquí. Ya usted sabe, tiene que saber despejar y eso, y puede calcular cualquier parte de esa ahí que le pida. Yo si coloco, si llego a colocar, coloco un triángulo así. Y le digo, calcúleme B, o calcúleme A, o calcúleme C, y calcúleme el ángulo. Pues depende de dónde esté el ángulo. Entonces, tiene que fijarse bien, es cómo está el ángulo colocado. Entonces, no hay más preguntas. Nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pues, la semana que viene vamos a estar hablando ya de límites, ¿o yo? Bueno, De la parte de límite. Bueno, hasta luego, pues. Bueno, pues. Dale, profe.